Bueno, pues aquí seguimos. Estamos con 4 partidos políticos, con 4 grupos que tienen presencia en la Corporación Municipal, hablando de empleo en Jerez, de las oportunidades que tiene esta ciudad para salir pues del furgón de cola, porque ya saben ustedes que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística estamos entre las 3 ciudades españolas al cierre de 2015 con más desempleo del país. Así es que, bueno, se están escuchando de momento algunas propuestas, pero yo creo que pocas. Y espero que en esta segunda mitad, sobre todo, ustedes se queden con la sensación de por dónde realmente está trabajando esta ciudad, pues para salir de la situación de bloqueo de empleo que tiene. Nos habíamos quedado, la última en hablar había sido la delegada municipal de empleo y el turno era para el señor Saldaña del Partido Popular. Adelante, Antonio. Bueno, una cosa que me gustaría recalcar de nuevo, con independencia de lo que usted ha comentado de Jerez de Cádiz, hay que recordar que estamos hablando, como bien decía el portavoz de Ciudadanos, de la comunidad autónoma de Andalucía que más nivel de desempleo tiene desde hace muchísimos años. Y esto es importante porque hay que recordarlo, algo falla, ¿no? Bueno, vamos a ver, hemos estado hablando antes si había proyectos concretos, con temas concretos, alguno ha dado una opinión que puede ser compartible, algunas ideas de hecho se han tomado ya de antemano. Pero vamos a centrarnos en lo que es Jerez. Que no tengamos competencia no quiere decir que no tengamos responsabilidad. Lo primero que hay que tener es un objetivo claro. Y el objetivo claro es hacia dónde vamos, que es lo que vamos a trabajar. A nivel administración, ¿qué diría yo? Que no sea una barrera, que no pongas pegas y después esos planes de empleo que comentaba la señora Álvarez como una medida temporal, pero evidentemente no afecta. ¿Qué sí puede hacer el ayuntamiento? Y ahora voy a los proyectos que usted dice, ¿no? Aprovechar la fuerza institucional para conseguir, bien de otras administraciones o bien de la inversión privada, que se puedan desarrollar esa serie de proyectos. Hombre, se ha olvidado usted, por ejemplo, de un proyecto como era Jerez Capital Mundial del Motociclismo, por ejemplo. Jerez Capital Mundial... Se ha acabado, ¿no? No, pero me refiero... pero ahora... No, pero si no se lo achaco. Simplemente le digo, Jerez Capital Mundial de Motociclismo es un proyecto en una ciudad sin capacidad de inversión, un ayuntamiento sin capacidad de inversión en el que se consigue que el Gobierno de España lo declare evento de especial interés público, una cosa que se ha creado de la nada y que puede permitir, como pasó en el Milenio de Granada, que fueron 12 millones de euros, o como el Mundial de Baloncesto, 40 millones. Y llega un gobierno, el que sea, y porque era del anterior va y lo para. El tema de ZAP, yo creo que no vamos a entrar. O sea, no vamos a entrar en ese tema porque tendríamos pantera. ¿Qué es lo que hay que aprovechar? Hay que aprovechar la marca Jerez, por un lado, y usted ha hablado de determinados proyectos. Tema agroindustria, el PTA. El PTA ha habido un bloqueo durante estos últimos 4 años y yo le digo, ¿usted sabe si se ha convocado el Consejo de Administración del PTA en los últimos 10 meses? No los conozco. Yo creo que no se ha convocado, no lo sé. Es verdad que nos han quitado, a la oposición nos han quitado, ¿no? Pero yo no lo sé. El tema del vino, el tema del plan de viñedo. Se había presentado en Jerez un tema novedoso. ¿Usted sabe dónde está parado? ¿O dónde se paró? En la Junta de Andalucía, no les pareció bien. Era una cosa novedosa que había generado Jerez, que había generado el PP y no les pareció bien. El tema del flamenco, la ciudad del flamenco, ahí sí decirle, y ahí somos copartícipes, evidentemente un proyecto megalómano que costaba 45 millones de euros, muy bueno, por cierto, con muy buena intención, y que después el presupuesto nosotros hicimos un ajuste a 15 millones de euros. Ese proyecto que presentó el otro día la señora alcaldesa, que venía del plan de actuaciones del PP, es un proyecto que ya en su momento dijimos que era una actuación temporal. Hombre, si la Junta de Andalucía le va a dar 3,5 millones de euros a San Fernando, con todo mi respeto, para hacer el Museo del Camarón, yo creo que Jerez también se merece, ¿no?, que se apueste por la ciudad del flamenco, que nunca se ha implicado la Junta de Andalucía, o por ejemplo, no puede decir que no tiene dinero, por ejemplo, para el Villa Marta. En el tema del motociclismo, bueno, la idea de Jerez Capital Mundial no era un tema solo deportivo. Y después hay nuevos sectores importantes. Yo creo que Jerez es una ciudad importante para vivir y para trabajar, donde las nuevas tecnologías, nosotros firmamos un convenio para que se pudiera tener fibra óptica en toda la ciudad y sobre todo, y ahí estoy totalmente de acuerdo, hay que huir de grandes empresas. Si vienen bien, pero hay que ir al pequeño, al autónomo y a la pequeña y mediana empresa por un tema puramente egoísta, y permítanme la expresión, porque es el que no se va, no se deslocaliza, tiene raigambre social y por lo tanto ahí hay que apostar. Otra cosa es qué es lo que hacen unos y qué es lo que hacen otros, esos distintos modelos, que yo le digo, señor Cardiel, 5 segundos. Que si usted analiza la historia de este país reciente, verá cuando los modelos de uno
crean paro y los modelos de otros crean empleo. Señor Cartier. Bueno, me alegro que estemos de acuerdo en algunas cosas. Muchas cosas sí, haremos. Sí, seguramente. Si es de sentido durara más este debate y de lógica, seguramente sí. Bien, yo creo que, bueno, si bien es cierto que hemos hablado del tema de los autónomos, que en todos los programas electorales de las últimas elecciones se ha enfatizado mucho en el papel de los autónomos, Ciudadanos y Podemos concretamente han sido dos partidos que lo han tenido muy marcado en sus discursos. Creo que hay veces que nos olvidamos cuando hablamos de todo el espectro social, del desempleo del que hablamos, de esa marca Jerez. Bueno, cuando hablamos de marca Jerez, marca España, yo me echo la mano a la cabeza porque a ver si vamos a tener conceptos diferentes de lo que es la marca. Hay muchos colectivos que nos olvidamos de ellos y definitivamente los dejamos desamparados de todas políticas de empleo y de formación posible. Las personas que se han quedado en desempleo con 45 o 50 años, que no tienen capacidad de volver a reintegrarse en el mercado laboral. Habría que tener medidas desde el gobierno central y bajando todas las administraciones autonómicas, local y diputaciones para tener una posibilidad de segundas oportunidades a esas personas que se han quedado sin empleo, que lo tienen realmente difícil. Después hablamos de colectivos también olvidados, como son los discapacitados o como son la brecha salarial que sigue existiendo entre hombres y mujeres, que es una realidad que tenemos ahí. Todos nos ponemos la chapita morada el día 8, pero después nos olvidamos de que hay una brecha salarial endogámica en las políticas de este país, y habría que también tenerlo en cuenta. O podemos hablar también del empleo jóvenes, de los becarios, de la mala utilización que se ha hecho del papel de los becarios y de la formación universitaria en diferentes empresas. En esos colectivos también tendríamos que hablar, porque después tenemos planes de empleo súper rimbombantes con salida a prensa día sí y día también, que al final lo que se hacen son planes de empleo puntuales que no solucionan nada del empleo, del desempleo en la ciudad, y después tenemos casos como el del gobierno del Partido Popular de hace unos meses, planes de empleo con la gente cruzada de brazos sin saber qué hacer, con mensajitos al móvil casi comprando el voto, y después tenemos anuncios en prensa poco antes de las elecciones de que vamos a crear 10.000 puestos de trabajo, como hizo el gobierno, como hizo el Partido Popular en campaña electoral de las municipales. Eso es un insulto a todo el colectivo de desempleados. Carlos. Sí, mira, pues quería retomar algo muy interesante que comentó antes la señora Álvarez, y es que me decía que bueno, que los 30 años de gobierno del PSOE habían salido de las urnas, y ese es principalmente el problema. ¿Y por qué es el problema? Pues porque el PSOE durante todos estos años, en vez de dedicar el dinero a la economía productiva, que es a lo que hemos estado comentando antes, a distintos proyectos, a distintos, en fin, intervenciones en empresas, el Partido Socialista de Andalucía lo ha dedicado a organismos públicos, a empresas públicas, a enchufar a los amigos, a crear empresas. Todo eso es economía no productiva. ¿Qué es lo que genera? Sí que es verdad, le votan año tras año, pero eso no genera empleo. Ustedes crean una red clientelar año tras año, década tras década. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos 30 años después una ciudad como Jerez con un 40% de desempleo, es lo que quería recalcar. Y volviendo concretamente a lo que estaba comentando en los distintos proyectos que se han planteado para Jerez, de la Ciudad del Flamenco, el proyecto ZAI, Zona Franca, sí queríamos hacer una distinción entre lo que es un proyecto económico, que es inclusivo y es transversal, a un proyecto político, que es lo que nosotros nos tememos que ha ocurrido con todos estos proyectos. Tanto la Ciudad del Flamenco como la fábrica SAP, Zona Franca, etcétera, 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 han sido proyectos con tintes políticos. Es decir, que el partido de turno lo ha propuesto de forma que si hubiera salido adelante, se hubiera notado el tanto político. ¿Qué quiere decir esto? Que es hora de crear proyectos realmente económicos, es decir, que todos los partidos lo apoyemos, y nosotros en ese aspecto no vamos a tener problemas. En ese pacto por el empleo, la mesa, como lo queramos llamar, crear realmente por fin un determinado proyecto, pero en el que estemos todos los partidos. No que solo apunte uno y diga, oiga, si esto sale bien... Carlos, usted quiere ya que la gente, los espectadores, se vayan a la cama, no sé, llorando, ¿no? O sea, usted está diciendo que ni podemos esperar la ampliación de la zona franca, ni la recuperación del río Guadalete, ni el plan de viñedo, ni el relanzamiento del PTA... No me ha entendido. Oiga. Le estoy diciendo por qué no han salido. Nos ha preguntado por las causas, sí. Y yo le estoy diciendo que estas son las causas. Perfectamente podrían salir adelante, pero salir adelante si vamos todos de la mano. Yo lo que estoy diciendo son las causas, que es por lo que nos ha preguntado. Y es que todos estos proyectos tienen tintes políticos. Todos y cada uno. La zona franca
hay desconocimiento, si me permiten. La zona franca, hay un convenio firmado entre el Ayuntamiento y Zona Pero si Franca. se come ahora, se come No, así. es 10 segundos. Ah. Un convenio entre el Ayuntamiento y Zona Franca por el cual precisamente los terrenos de ZAP es donde se iba a implantar o se va a implantar la ampliación de la zona franca en Jerez. En el momento en el que el Ayuntamiento de Jerez tenga esos terrenos a disposición, lo que tendrá que hacer es gestionarlo con Zona Franca para que se materialice ese convenio. Lo digo porque creo que se está hablando sin conocer cuál es el convenio. Los terrenos de ZAP y de la ampliación de la Efectivamente, zona franca. la ampliación de la zona franca de Jerez está ubicada en los terrenos de ZAP. Y hay un convenio donde se habla de los 50.000 metros que se recuperaron y los 70 que estaban pendientes de, evidentemente, el recurso que en su momento puso el Partido Popular. Entonces lo digo para que sepamos un poco de qué estamos hablando en relación a lo que es la ampliación de la zona franca. Vamos a lo mismo. Sale de un partido, llega a otra administración partido, y se encuentra. Pero si todavía no, si está esperando a que tenga los terrenos. Ahora mismo todavía tienen tintes políticos. Puede ser una de las causas por el que no salgan adelante. Pero nunca ha explicado, el delegado de la zona franca nunca ha explicado eso cuando se le ha preguntado, cuando ha venido a Jerez, las dos últimas ocasiones además. Yo recuerdo muchas preguntas insistentemente por parte de la prensa, algunos periodistas que preguntan mucho. Pues coja usted el convenio, pues coja usted el convenio y lo verá. Bien. Bueno, yo quería decirle a Carlos que no me va a encontrar en esa confrontación, de verdad, que la situación es dramática, y de verdad que no podemos permitirnos el lujo ni de gastar un solo minuto en esa confrontación. Yo quiero hablar de retos de futuro. ¿Vale? Tenemos muchos retos por delante, pero voy a ir también respondiendo a las intervenciones de mis compañeros. Capital mundial del motociclismo. Antonio, yo sé que esto a ti te duele personalmente en el alma. Esto no se ha parado en absoluto, en absoluto. Santiago Galván está dedicándole a este proyecto muchísimas horas y muchísimos recursos y lo que ha hecho es ponerlo en marcha. Usted tenía el Capital Mundial del Motociclismo sin absolutamente ni un contrato firmado y ya en breve vamos a anunciar bastantes firmas que se han conseguido y se han trabajado no por el PSOE ni por el gobierno municipal, por la ciudad, porque se está trabajando muy seriamente en sacar este proyecto hacia adelante. No se ha parado, no haga usted ese daño a la ciudad porque está haciéndole daño a las personas que nos están escuchando, no le está haciendo daño al gobierno, le está haciendo daño al proyecto de ciudad. Tenemos por delante el PTA, usted decía bloqueo. Yo siempre pienso que cuando hay un bloqueo, las dos partes tienen culpa. No se puede decir, la Junta de Andalucía me está bloqueando. Las administraciones tenemos que ir de la mano. Le voy a decir lo que hemos hecho en el PTA. Usted sabe que está en proceso de liquidación, que tenemos un liquidador. Las cuentas están terminadas. Esta misma mañana hemos tenido las cuentas ya encima de la mesa. En esta semana se convocará para conseguir de la mano de la Junta de Andalucía y con la administración local sacar para adelante el proyecto del PTA, porque la Junta tiene muchísimo interés en desbloquear y porque la ciudad no se puede permitir ni un día más el cerrojazo del PTA. Por lo tanto, bloqueo, yo no voy a decir ni de la Junta ni del PP, pero ambos han tenido culpa en ese bloqueo. Tenemos por delante el tema del Zoco. El Zoco tiene un antes y un después. El día 31 de marzo, y ya con esto os hago una invitación para empezar ya a trabajar, en la Delegación de Empleo se está trabajando, pero es una cosa que tenemos que trabajar entre todos. El 31 de marzo el Zoco, que es nuestro vivero de empresa, termina su vinculación con el proyecto con el que se construyó. Por lo tanto, es el momento de volver a rediseñar el Zoco como un punto para el empleo local. Tenemos por delante, estaba hablando de la ciudad del flamenco. Es verdad que el proyecto era muy bueno, pero el proyecto tenía unas dimensiones que no podíamos asumir. ¿Qué hemos hecho? Bueno, el otro día lo presentábamos en el Pleno, el tema de acciones innovadoras, que también viene reforzado por los fondos ITI. Lo que viene es a redimensionar el proyecto del flamenco a nivel de centro histórico, con un trabajo de la mano con el secretariado gitano, porque el flamenco es un patrimonio que tiene que ser un motor económico de la ciudad y que hemos estado trabajando con estas ayudas que estamos luchando para que vengan a Jerez. Es esa ciudad del flamenco, que antes era una sobredimensión económica que no podíamos asumir, pues recuperar diferentes puntos históricos en la ciudad, trabajando con el secretariado gitano, que tiene muchísima experiencia en la inserción del gitano, con un proyecto de antirrumores de la ciudad de Sabadell, con una oficina que está trabajando a nivel europeo para conseguir que... ya, me tengo que... Bueno, puede terminar. Ahí las daba antes un tiempo, ¿eh? Puede terminar la frase. Bueno, ¿vale? Por cierto, apunto un proyecto más. Yo sabía que había para todas las administraciones. Palacio de Congresos también se frustró. Le toca, ¿no? Le toca. A mí me gustaría en esta fase, porque ya debemos estar a punto al final, hablar de la ITI, porque quizás hay eso, pero sí me gustaría contestar dos cosas.
Estoy contento porque mi compañero ciudadano, después de todo lo que está diciendo hoy del PSOE, seguramente que romperá el pacto que tiene en Andalucía y seguramente que buscarán otro socio en España, porque está diciendo que todo lo ha hecho el PSOE mal y sin embargo son socios. Después decirle al señor Cardiel, hombre, la marca Jerez es Jerez. Me gusta más que otras marcas y no le voy a decir porque le voy a decir. Decía usted un tema importante, los 40-50 años. El otro día, por ejemplo, nos decían en la visita a un centro de formación profesional, la formación semipresencial, formación profesional semipresencial, que hay muy poca oferta, ¿vale? Pero, y decirle ya lo último en este tema, hombre, decir que se van a crear 10.000 empleos en 8 años, teniendo en cuenta que de enero del 2013 a mayo del 2013 en la ciudad se generaron 3.121 nuevos afiliados a la Seguridad Social, pues yo creo que es importante. Por cierto, decirles que ha habido también, desde ese momento ha habido menos afiliados a la Seguridad Social que antes, también es importante decirlo. La ITI, Iniciativa Territorial Integrada, ¿qué consiste eso? Son 1.300 millones de euros, 900 que pone el Gobierno de España y 400 que pone la Junta de Andalucía para proyectos única y exclusivamente en la provincia, bueno, cofinancia con la Unión Europea para proyectos enfocados a, diríamos, generación de empleo. Importante. ¿Cuál era el proyecto que el Partido Popular tenía y terminó? 150 millones, ¿por qué? Porque por población de los 1.500, Jerez se tiene que llevar 150. ¿Qué es lo que hay que intentar? Que no se destine a proyectos que sean sacar del cajón proyectos que no son rentables desde el punto de vista económico, social y del empleo, y que entre todos, y ahí sí es verdad, entre todos, sobre todo con los agentes sociales, que los proyectos que se financien sean proyectos que generen riqueza. Y eso quien mejor sabe son los empresarios y los autónomos. Es su turno. Por cierto, le digo un dato. Usted hablaba de promesas electorales de 10.000 puestos de trabajo. Le digo más y está grabado. En la última, y no voy a decir, ¿vale?, partido, en la última campaña municipal, en estas se prometió pleno empleo en 4 años. En este mandato. Pleno empleo en Jerez. Se ha prometido, en esta ciudad. Bueno, ¿Qué ha dicho? ¿Cuándo fue? Vale, bueno, me parece ridículo ese tipo de promesas electorales. Yo, no sé, tanto en los plenos municipales como en estos espacios intento tener una postura, intentar conciliar, porque yo creo que la gente está un poco cansada de estas confrontaciones, estas escenificaciones teatrales que hacemos, que son, ya digo, que son naturales, que son normales. Pero me gustaría que esta charla que estamos teniendo a 4 la tengamos entre las 5 fuerzas políticas que estamos en el ayuntamiento en un tono, un tono amable, relajado, que podamos decir lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, porque aquí todos tenemos miserias que ocultar, todos y todas. Y yo creo que eso es lo que se espera de los políticos que estamos gobernando en la ciudad, gobernando con el mandato de la ciudadanía de intentar sacar esto para adelante. Si nos sacamos aquí un ring de batalla a ver quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor, poco vamos a avanzar. Nosotros hablábamos de medidas concretas, creemos que a nivel municipal sí se pueden hacer cosas y las hemos llevado ya al pleno municipal además aprobadas por unanimidad. Esperemos que el gobierno local tome cartas en el asunto y empiece a aplicarlas. Certificado de solvencia laboral, que ninguna empresa que contrate con el ayuntamiento tenga irregularidades en la contratación de sus trabajadores, respete los convenios colectivos y demás, cláusulas sociales para integrar a colectivos desfavorecidos, a personas que no tienen igualdad de oportunidades al asumir un empleo. Agilizar los trámites de la creación de empresas. El Partido Popular hizo sus medidas, pues creemos que hay que seguir haciendo medidas para realmente que el ayuntamiento no sea una brecha a la hora de tener un proyecto de emprendimiento. Y después el tema de la contratación pública a través de las licitaciones, ahí sí tenemos mucho que hacer en el ayuntamiento. Son muchos contratos menores que no van a concurso público por tener un importe, creo que son 30.000 o 3.000, ¿no? 18.000. Podemos podemos diversificar los servicios, no hacer proyectos tan grandes que solo puedan concurrir empresas que tengan una solvencia económica fuerte. Vamos a intentar darle oportunidad a las empresas locales, porque, perdona y con esto acabo, después tenemos una realidad, y es que este ayuntamiento es el mayor, la entidad que más debe a las empresas locales. Entonces, si tenemos deudas con empresas locales desde el 2002 o desde el no sé cuándo, el ayuntamiento no puede ser quien
quien deba, perdona, a las empresas locales. No, no te Ya preocupes. 2 minutos, Carlos, y creo que entre 20 y 30 segundos el resto de menos a más y terminamos. Ok. Bueno, Carlos. contestar como siempre al señor Saldaña. Nosotros no somos socios del Partido Socialista en Andalucía, somos oposición constructiva. Lo que pasa es que ese es un término que probablemente el Partido Popular en todos estos 30 años no sepa lo que significa, porque la situación de Andalucía, el Partido Popular es corresponsable también por haber sido oposición destructiva y prácticamente improductiva durante estos 30 años. Volviendo a lo que nos ocupa, nosotros sí queríamos centrar un poco también por ir terminando. De Ciudadanos nos gustaría que el empleo local, la parte que son competencias nuestras, se centraran en revitalizar el sector agroindustrial, que sí sería muy importante utilizar estos fondos ITI. Y todo ese pasado, bueno, tan importante que ha tenido Jerez, de alguna manera, intentar recuperarlo, que seguro que algo podemos hacer. En segundo lugar, el aeropuerto. Nos olvidamos de que somos una ciudad con un aeropuerto que desde nuestro punto de vista está, bueno, cuanto menos no en desuso, pero no se le saca todo el partido que sería posible. Tanto el aeropuerto como el turismo, ¿sí? Porque estamos además en una ciudad que tenemos a menos de una hora prácticamente las mejores playas de España. Entonces utilizar ese aeropuerto como palanca para el turismo. Y el tercer punto, que aparte lo llevamos también en el pleno de octubre, pues es definitivamente revitalizar el centro histórico. Y ahí sí creemos que el gobierno local tiene mucho que decir, porque comentaba el compañero de Ganemos que el caso Luz Shopping, ¿no? Es verdad que un poco el Luz Shopping ha desestabilizado Jerez, porque es un parque comercial tan enorme y tan pegado a la ciudad que no permite que ese centro se desarrolle. Entonces, una apuesta definitiva por el centro histórico, hacerlo atractivo y que las empresas locales de economía colaborativa y las empresas sociales hacer un centro, bueno, interesante para que se instalen en él. Ángel. El cierre del debate. Y tanto, pero vamos. Vale, yo creo que hace falta, le hemos dejado aquí claro que hace falta un cambio de paradigma. No salimos de porcentajes de desempleo que dan vergüenza en el resto del mundo. Creo que hace falta un cambio de paradigma, que apostemos por bueno, economía local, sin discriminar a otro tipo de empresas, sin incurrir en ningún tipo de ilegalidad, pero sí dar posibilidad a las empresas locales que sí tienen grandes proyectos y no tienen las maneras de desarrollarlos. Yo soy joven y desgraciadamente estoy muy cansado de despedir a amigos y a amigas que con su formación se han tenido que ir de esta ciudad. Estoy muy cansado y quizás por eso y por otras muchas cosas he dado el paso a presentarme como concejal. Hay que intentar que Jerez sea una ciudad atractiva para que se desarrollen proyectos en esta ciudad y realmente consigamos sacar esto un poco del hoyo. Gracias. Antonio. Yo simplemente decirle al señor Cardiel que las deudas se pagaron con el plan de pago a proveedores. No todas. Al señor de Ciudadanos, las que estaban reconocidas. Casi lo sabe, perfecto. Al señor de Ciudadanos decirle que soplar y sorber a la vez no vale. Hablar de regeneración democrática en Andalucía y pactar con el PSOE y decir que no va a pactar contra el perdedor y ir en contra, en este caso, el Partido Popular en España, no vale. Yo simplemente me gustaría acabar con este gráfico, si lo enfoca la cámara, ¿no? No hace falta explicarlo, solo la evolución de los niveles de desempleo a lo largo de los años. Aquí es donde se ven las políticas que funcionan y las políticas que no funcionan. Y en Jerez, simplemente decirle a los jerezanos que recuerden cómo empezó a marchar la ciudad, la ilusión, ¿no? A pesar de venir de unos problemas difíciles, el vino, la agricultura, la logística, el motociclismo, el flamenco, que piensen y recuerden cómo empezó a marchar la ciudad y que con la ayuda de todos pues seguramente conseguiremos que siga funcionando en poco espacio de tiempo. Y cierra la delegada municipal. Bueno, yo voy a cerrar y no voy a perder ni un solo minuto en la confrontación. Estoy convencida de que la situación política es la que va a hacer posible que nos pongamos de acuerdo en estos proyectos. Es que tenemos muchísimo futuro, porque esa situación política de no tener nadie la hegemonía política es lo que nos va a hacer posible ponernos de acuerdo por un proyecto común de la ciudad. Que tenemos muchísimos retos, que nadie piense que vamos a estar peleándonos entre nosotros sin sacar para adelante un proyecto de ciudad que nos consiga aquí anclar en la ciudad a los jóvenes talentos, que tenemos muchísimos jóvenes talentos, que no vamos a desistir en facilitar las opciones a la gente que quiera emprender, y que tenemos que impregnar de contratación, de economía social, la contratación. Pero además, desde la capacidad que tenemos de contratación de las empresas públicas, vamos a fomentar y nos vamos a esforzar en que los pocos recursos que tenemos de
de contratación directa sean para que todos puedan acceder. No va a haber ya más contrataciones de ninguna empresa dadas así, no. Vamos a hacer una contratación transparente y vamos a facilitar el empleo que se pueda generar desde la administración local. Laura Álvarez, delegada municipal de Empleo, portavoz del Gobierno socialista. Gracias, Ángel Cardiel, del Grupo Municipal Ganemos. Gracias, y a repetir la próxima vez. Antonio Saldaña, Partido Popular, gracias. Gracias. Y Carlos Pérez, Ciudadanos, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. La próxima no va a ser el martes que viene, porque es martes santo y ustedes lo que quieren ver es, vamos, esta mesa no. Ustedes quieren ver procesiones, que también las pueden seguir aquí, por cierto, a través de 8TV. Nosotros nos vemos a la vuelta de la Semana Santa, y yo creo que con una tertulia que ya los echo de menos, con los observadores políticos, con Manolo Pareja, con Toña Asencio, con Joaquín del Valle y con Juan Manuel García Bermúdez. Buenas noches, que descansen y buena Semana Santa, aunque parece que va a llover, ¿eh? Que no.